Señor Jesús, creo que estás vivo y resucitado. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de los que en ti creemos. Te alabo y te adoro. Te doy gracias, Señor, por venir hasta mí como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Estoy tan seguro de tu amor que aún antes de conocer el resultado de mi oración, en fe te digo, gracias Jesús, por lo que tú vas a hacer en mí y en cada uno de ellos. Gracias por las enfermedades que tú estás sanando ahora. Gracias por los que tú estás visitando con tu misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a este módulo del curso para ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. Que ustedes bien saben, ya llevamos episodios anteriores tratando acerca de este tema y que es muy importante para todos nosotros reconocer cuál es nuestra misión. La Iglesia visibilizada en la Eucaristía. Y voy a dar continuidad al texto que estamos viendo y dice: finalmente, tanto la referencia al crucificado como la alusión que hace el Vaticano II a la Iglesia como sacramento de comunión nos permiten relacionar el carácter sacramental de la Iglesia, sacramento raíz, con la plenitud de lo sacramental, que es la Eucaristía, comunión con Jesucristo, con el Padre de Jesucristo y con el Paráclito y con la Iglesia, con cada uno de los discípulos de Jesús. De aquí la afirmación del gran teólogo de Lubac: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia. La Eucaristía es comunión con Dios y con el hermano. Esto quiere decir que la Eucaristía no existe solo como un simple acto de culto agradable a Dios, que se ofrece para la reconciliación y la vida del mundo, sino que al ser crucificado el creyente al comulgar, ha de hacer de sus relaciones con sus hermanos relaciones eucarísticas, en las que se entrega la vida para la liberación integral del hermano, y esto principalmente de los responsables de la comunidad, de los que íntimamente celebran y ofrecen la Eucaristía. Han de hacer que en ella las relaciones no sean relaciones de dominio, sino relaciones eucarísticas. En definitiva, la Eucaristía nos une con el Cristo total al comulgar con Cristo, cabeza y salvador del cuerpo, vivificado por el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, ministros de la Eucaristía, quiero decirles en este módulo que lo que hoy vamos a tratar es acerca de lo que nos dice el texto, que nosotros, al ser portadores de esta Eucaristía, al ser Iglesia Eucaristía, debemos de relacionarnos eucarísticamente. No hay más. En este episodio veremos esa relación humana que debemos tener con nuestros hermanos, tanto hermanos sacerdotes, obispos, religiosas, incluso con nuestros hermanos laicos. Lo dice ya el texto. Nosotros somos una iglesia que hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. Vamos de la mano. La iglesia de la Eucaristía, la Eucaristía de la iglesia, ¿sí? Al final, nosotros somos una iglesia cristocéntrica que tenemos como finalidad vivir la vida en Jesucristo como hijos de Dios, a través de los sacramentos, a través de actividades religiosas dentro de nuestra iglesia, entre muchas cosas más. Pero algo que quiero recalcar es que la iglesia como tal no es la capilla de la esquina, no es la capilla, el templo parroquial. La iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos relacionarnos bien. Ya lo dice el segundo párrafo, que las relaciones eucarísticas en las que se entrega la vida para la liberación integral del hermano, principalmente de los responsables de la comunidad. ¿Quiénes son los responsables? Nuestros sacerdotes. Ellos celebran la Eucaristía, ellos transforman el pan en el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ellos deben de enseñarnos a que nosotros como ministros podamos relacionarnos de la misma manera como buenos hermanos, dando ese mensaje de amor como lo veíamos en el episodio anterior,
nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre los demás, como ya lo dice más adelante. Han de hacer que en ella las relaciones no sean relaciones de dominio, sino relaciones eucarísticas. ¿A qué se refiere de dominio? Ya saben, dominar. Tú no vas a dominar a nadie en ningún momento al ser ministro de la Eucaristía. Al contrario, tú tienes que ser servidor de los demás, ya lo veíamos, pero hoy en profundidad veremos cómo tú debes de relacionarte para recibir esa integración, esa formación con tus hermanos. Miren, a veces pasa que nuestros hermanos en la iglesia, más allá de tener una relación integral con los demás, pues tienen esa envidia. No, pues es que tal ministro, tal catequista, fulanito de tal, y nos estamos echando la tierra unos a otros, y más allá de trabajar como iglesia, pues entre nosotros mismos nos estamos atacando, ¿no? Entonces esa es la invitación más que nada, que trabajemos como iglesia. Todo el curso siempre nos va a ir invitando a trabajar como iglesia y no se cansará de decírnoslo. Al final, todos somos un cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo, cuerpo de la iglesia. Y este cuerpo debe hacer su función, pero en colaboración con los demás. Es como nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mano trabaja en colaboración con nuestro oído, con nuestro ojo, y todos, por ejemplo, mis manos están haciendo la función, mi boca está haciendo su función, pero al final todos se tienen que integrar en un solo cuerpo. Imaginemos que esta mano anda por allá y esta anda por el otro lado, entonces no hay esa integridad. Lo que busca este curso es que ustedes como ministros busquen siempre la integridad de sus parroquias, la integridad de la iglesia, que ustedes puedan servir en esa comunión. Y continúo con el texto y dice: en efecto, la Eucaristía renueva, fortifica, profundiza la incorporación a la iglesia realizada ya por el bautismo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Si vosotros mismos sois cuerpo y miembros de Cristo, sois el sacramento que es puesto sobre la mesa del Señor, y recibís este sacramento vuestro. Respondéis amén, es decir, sí, es verdad. A lo que recibís, con lo que respondiendo lo reafirmáis. Oyes decir el cuerpo de Cristo y respondes amén. Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo, para que tu amén, tu sí, sea también verdadero. Y el santo de Hipona añade: si ustedes son el cuerpo y los miembros de Cristo, sobre la mesa del Señor está el misterio, que son ustedes mismos, y reciben el misterio, que son ustedes. Y concluye diciendo que el que recibe el misterio de la unidad y no posee el vínculo de la paz, no recibe un misterio para provecho propio, sino un testimonio contra sí. En efecto, el misterio eucarístico es el corazón de la vida eclesial y el centro del ministerio del sacerdote, que no se limita a la celebración eucarística, sino que también implica, como se dice en el capítulo anterior, un servicio que va desde el anuncio de la palabra a la santificación de los hombres a través de los sacramentos y a la guía del pueblo de Dios en la comunión y en el servicio. Por tanto, la celebración eucarística es el centro del proceso de crecimiento de la iglesia, pues la iglesia se edifica a través de la comunión sacramental con el Hijo de Dios, inmolado por todos. Si ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros de Cristo sobre la mesa del Señor, está el misterio que son ustedes mismos. Nosotros, queridos hermanos, miren, ya vamos entendiendo cómo se visibiliza la Eucaristía en la iglesia. Nosotros, al ser cuerpo de Cristo, es decir, nosotros somos la mano, el pie, el oído, la oreja, es decir, un cuerpo, cada quien tiene su función. Nosotros somos ese cuerpo, no solamente en la vida sacramental de Cristo, que es el Santísimo Sacramento del altar, sino que también nosotros, al ser partícipes de ese cuerpo, nos convertimos en ese cuerpo santo de Jesucristo. Es decir, nosotros somos esa hostia viva que va caminando en la tierra. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es vivir como Jesucristo, vivir como el Santísimo Sacramento del altar. Ustedes han visto que en nuestras iglesias, en nuestros templos más bien,
tenemos ciertas reglas y normas para poder tocar los instrumentos litúrgicos. El cáliz, el copón, las vinajeras, la custodia, todos estos objetos litúrgicos los agarramos con un pañuelo, con guantes o con mucho respeto. Son instrumentos litúrgicos donde se guardan el pan y el vino, que son ya el cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínense si con tanta delicadeza agarramos estos instrumentos litúrgicos, con cuánta más delicadeza debemos de agarrar nuestro cuerpo. Ya lo dirá más adelante las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús se enoja con los que están vendiendo en el templo, en las Sagradas Escrituras dice que una ocasión Jesús llega enojado al templo porque ve a tantos vendedores y los regaña y dice: yo voy a destruir este templo y lo voy a levantar en 3 días. Cuando Jesús se refería a esta parte del texto que vemos en las Sagradas Escrituras, se refiere no al templo físico. Jesús quería destruir a ese hombre pecador, a ese hombre de oscuridad, y entonces levantar a ese hombre en 3 días se refiere a darle una nueva vida, que nosotros podamos ser esos nuevos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo aquí en la tierra ya es obra de ese templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, que por lo tanto, si somos cuerpo de la iglesia, debemos de actuar como personas santas, como hijos de Dios, actuando bien, no actuando de mala manera. Tantas personas que tienen problemas, y que ya lo mencionaba yo en el anterior episodio, tantos ministros que no deberían de ser ministros y están ahí sirviendo al pueblo de Dios. Me tocó conocer a un ministro de la Sagrada Eucaristía que era ministro, pero en casa andaban malas cosas con sus hijos. La ambición por los terrenos, sus hijos separados, no se habían casado. Entonces, ¿cómo vamos a servir como ministros si por otro lado en nuestra casa, en nuestro hogar, las cosas no andan bien? Chequen primero las cosas de su casa y podremos así nosotros ser buenos portadores de ese cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros mismos. Somos esa iglesia caminante que va hacia esa verdadera plenitud y encuentro de Dios. Y dice el texto: un servicio que va desde el anuncio de la palabra a la santificación de los hombres a través de los sacramentos y a la guía del pueblo de Dios. Miren, queridos hermanos, tal vez esta pequeña frase es pequeña, pero encierra tanto compromiso. Nosotros, como ministros, tenemos esa misión de llevarle la comunión a los enfermos. Pero le estás llevando la comunión al enfermo, pero en casa no estás checando a tus propios enfermos. A lo mejor no están enfermos físicamente, pero están enfermos psicológicamente, enfermos porque tienen otras ideas, porque no se quieren acercar a Dios. Y tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con tu pareja, tienes problemas con tus papás. Y tú como ministro, pues sí, estás haciendo bien en llevarle la comunión al enfermo, pero por otro lado no estás arreglando tu situación. Y lo que dice el texto, al final es un servicio que surge del anuncio de la palabra de Dios, pero que se tiene que hacer vida, se tiene que hacer santificación de los hombres. Nosotros, al ser ministros, tenemos que ser santos, tenemos que ser buenas personas. Y hay veces que no entendemos esto, hacemos el servicio por servir y se nos vuelve algo rutinario, que a veces descuidamos las cosas personales y nos enfocamos tanto al servicio y no estamos siendo coherentes. Por consiguiente, con la comunión eucarística, la iglesia consolida también su unidad como cuerpo de Cristo, porque el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo al participar del mismo pan. San Juan Crisóstomo señala que así como el pan es solo uno, por más que esté compuesto de muchos granos de trigo, de la misma manera, también nosotros estamos unidos recíprocamente unos a otros y todos juntos con Cristo. En efecto, nuestra unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la iglesia. La Eucaristía consolida la incorporación a Cristo, establecida en el bautismo mediante el don del Espíritu. Por ello, la acción conjunta e inseparable del Hijo y del Espíritu Santo, que está en el origen de la iglesia, de su constitución y de su permanencia, continúa en la Eucaristía para hacer de los fieles cristianos almas eucarísticas. ¿Ven lo que les digo? Nosotros somos esa Eucaristía hecha vida en una persona.
Estamos pasando ya de una Eucaristía sacramental a una Eucaristía que puede hablar, una Eucaristía que puede tocar, una Eucaristía que puede ver. Nosotros somos obra de esa Eucaristía. Nosotros somos una Eucaristía viva en donde somos cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, y somos también templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos ya con nuestro cuerpo portadores. Y a veces dejamos de creer. Precisamente hoy, al inicio de este curso, les hice una oración de este libro, de Jesús está vivo, porque este libro, si ustedes pueden adquirirlo, nos habla sobre sanaciones físicas de los enfermos. Si tienen la oportunidad, este es un buen libro para los ministros, porque habla de curaciones que han recibido a través del Espíritu Santo, pero que otra persona ha intercedido, un sacerdote ha puesto la mano, ha orado, ha hablado físicamente con ellos y han sentido esa energía de Dios. Nosotros, al ser también portadores de la Eucaristía en nuestro cuerpo, no tengamos miedo de evangelizar, de transmitir la palabra de Dios, e incluso tocando a nuestros hermanos. O algún día que algún enfermito esté tan malo, transmítanle con su propia mano, tóquenlo y oren por él. Señor, tú que eres la fuente de la misericordia, que eres don de vida, que eres amor eterno, te pido por este enfermo. Toquen al enfermo en su cabeza, en su mano, en sus pies, y van a sentir esa energía donde Dios está actuando. No nosotros, es Dios el que actúa en esos milagros, pero nosotros debemos de ser esos intercesores con nuestro cuerpo. Entonces nuestras manos están cumpliendo esta función que dice el texto. Por lo tanto, nos convertimos en ser cristianos fieles para ser almas eucarísticas. Cristo habita en nosotros y por lo tanto, al tocar a un enfermo, le estamos orando para que sane o para que vaya a la vida eterna, pero con nuestra mano le decimos a Dios, Señor, haz lo que tengas que hacer. Y créanme que habrá momentos en donde Dios se haga presente y le devuelva la salud a esta persona o incluso lo mande a llamar a su presencia. Y ha habido muchos casos. Tengan el tiempo de leer este librito. Jesús está vivo. Se llama Jesús está vivo porque Jesús sigue vivo en cada uno de nosotros si lo dejamos actuar. Y es bueno esto porque nos va abriendo el panorama hacia otras cosas que surgen en el mundo, como la sanación de muchos enfermos. Debemos de entender en este episodio que nosotros, al ser ministros, somos la misma Eucaristía hecha persona. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es tan importante entender el término Eucaristía? Ahora, viene algo muy importante también, ¿no? Debemos de estar bien con nuestra vida sacramental, lo dice ya el texto. Un servicio que va desde el anuncio de la palabra a la santificación de los hombres a través de los sacramentos. Si tú no tienes tu comunión, tu confirmación, si tú eres ministro pero no estás casado por la iglesia, aguas, porque entonces no estás cumpliendo con esta parte. O sea, hay que vivir la vida sacramental. La vida sacramental nos abre un mundo a la salvación. No es otra cosa que salvarnos. Luego, más adelante les daré un curso sobre quiénes pueden comulgar, quiénes no pueden comulgar, porque también es importante que ustedes lo pregunten. No es que, bueno, fulanito de tal está enfermo y voy a visitarlo y darle la comunión. No. También los enfermos, hay quienes pueden recibir la comunión y quienes no. Hay enfermos que nada más puedes ir y hacerles una oración, una liturgia de la palabra, pero no vas a poder darles la comunión porque no están casados, no tienen la primera comunión o no se confirmaron. Entonces hay que tener cuidado con eso. Continúo con el texto y dice: si la Eucaristía edifica la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía, hay por tanto una relación sumamente estrecha entre una y otra, a tal grado que se puede aplicar tanto a la Eucaristía como a la iglesia el símbolo niceo-constantinopolitano, una santa, católica y apostólica. El símbolo niceo-constantinopolitano es el credo. Cuando decimos creo en la iglesia, que es
una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Bueno, el símbolo niceo-constantinopolitano es el credo. Entonces dice, y guardando la debida distancia de cada fiel cristiano, se puede decir también lo mismo. Estamos llamados a ser signos de la Iglesia, sacramento universal de salvación. Y esto lo haremos real en la medida en que seamos constructores de la unidad, santos, apóstoles y realmente católicos, ¿sí? Nosotros somos una santa, católica y apostólica. Eso somos la Iglesia, ¿sí? Y bueno, al final si nos metemos en el tema de iglesia, hay mucho que estudiar también, porque la iglesia, hay muchas cosas que estudiar, tan solo de decir una iglesia. ¿Y por qué hay tantas? ¿Por qué hay tantas sectas? ¿Por qué hay tantos grupos religiosos que creen en distintas cosas? Bueno, al final se respeta eso, pero Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a manifestar su mensaje de amor. Y bueno, queridos hermanos, hasta aquí termina esta parte del tema. Nosotros somos Iglesia, Eucaristía, Eucaristía, Iglesia. Espero que les quede claro esta parte, porque al final nosotros debemos trabajar en colaboración con la Iglesia. Es muy importante que ustedes sean conscientes de esta formación en donde ustedes se tienen que preparar. Y lo digo porque cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya sabemos las cosas, pues a veces nos queremos creer independientes. Hace unos días he conocido casos de personas que se independizan. Ha habido muchos famosos que llegan a la fama a través de otras personas, a través de otros contactos que los hacen famosos. Y ya cuando hacen famosos traicionan a los que los apoyaron y se van. Lo mismo puede llegar a sucedernos a nosotros como ministros. El estar en un cargo como este puede llevarte incluso a fallarle a la iglesia en un grado grave. Les voy a decir lo siguiente. Ha habido sacerdotes que ya no son sacerdotes porque dejan el sacerdocio o porque los castigaron o X o Y cosa, y siguen haciendo misas en casas particulares, en templos particulares, incluso en salones de fiesta van y realizan matrimonios, cosa que no se debe de hacer. Ellos ya no tienen permitido seguir haciendo esta función. Puede esto suceder también en los ministros. Ministros que ya no son ministros extraordinarios y siguen portando por ahí la comunión eucarística, entre comillas, van a visitar enfermos, cobran dinero por visitar enfermos y pues ahí van haciendo algo que no es bueno y que no está permitido, incluso hablando legalmente se puede meter en problemas. Tenga mucho cuidado porque entonces ya no estamos trabajando en colaboración con nuestra iglesia. Puede pasarnos a todos, no digo que a nadie. Somos seres humanos y de momento nos gana la ambición, nos gana el orgullo, la pelea con alguien. Y es que en nuestras iglesias, en la iglesia católica, en cualquier templo, puede suceder esto. Somos personas, todos tenemos diferentes ideas y hay quienes no, pues no comparten las mismas ideas y entonces llega a haber riñas, peleas y ciertos ministros se van a otros lugares y empiezan a evangelizar por su cuenta, pero entonces ya estás separado de esta iglesia católica, ya estás haciendo las cosas por tu cuenta y entonces ya no estás cumpliendo con la función que te está diciendo, ser iglesia, ser Eucaristía, trabajar en colaboración con el sacerdote, el obispo. Y hay personas que trabajan por su cuenta y entonces, pues más allá de meterse en un pecado, ya se están metiendo a lo mejor en un delito, porque pues eso es algo que te debe de comisionar tu sacerdote de la parroquia. Tenga mucho cuidado, queridos hermanos, todos tendemos a caer en este tipo de situaciones, todos podemos caer incluso, pero es importante que tengamos bien fija la mente hacia dónde vamos, hacia Cristo, que nos ha llamado a este bonito ministerio. Y se los comparto porque en nuestra iglesia hay personas que se creen que conocen mucho y de tanto que conocen no son nada. Yo, queridos hermanos, con mucha humildad, de todo corazón, les comparto este curso porque Dios en algún momento de mi vida me llamó a tomar el seminario como un camino de formación y que yo lo dejé con el tiempo porque decidí otro estilo de vida, decidí el matrimonio y ahora me siento contento de compartirles a ustedes lo que he conocido en el seminario. La verdad es que en nuestra iglesia católica hay muchas cosas que conocer, pero hoy específicamente me estoy enfocando en los ministros
porque es el cargo que yo creo que necesita más formación que todos los cargos. Este y el de las catequistas. Tanto ministros extraordinarios y catequistas son los dos cargos que tienen mucha responsabilidad en el servicio de nuestra iglesia. Ustedes son los primeros que tienen que estar en cualquier curso de formación de las parroquias. Vaya, ni los de liturgia, el grupo juvenil, todos ellos no, porque pues su función es distinta y no abarca un panorama tan amplio con la comunidad que debemos de prepararnos. Ustedes, ministros, deben de prepararse muy bien. Así es que los invito a que me acompañen en el siguiente episodio, donde hablaremos sobre la constitución jerárquica de la iglesia. Hablaremos ya de cómo está formada nuestra iglesia, quién está al frente, a quién debemos y a quién no debemos de respetar, de obedecer, y cómo funciona el ordenamiento de la Iglesia Católica. Pues hasta aquí, queridos hermanos, el episodio del día de hoy. Suscríbanse al canal, denle un like al video y nos vemos en el próximo módulo. Déjenme sus preguntas y comentarios en la parte de allá abajo para que en el siguiente episodio las estemos resolviendo.